Durante un año de una elección presidencial como este año, las encuestas de opinión pública son frecuentes en las noticias, en el Internet, en cualquier lugar que hablan de la situación política. Las campañas presidenciales quieren saber tanto que pueden sobre los votantes. ¿Cuál candidato está ganando en cuál estado? ¿Y qué pueden hacer para conseguir más votantes para su candidato? Pues hoy Jesús en el Evangelio hace un tipo diferente de encuesta. Su método y su meta son muy diferentes de las campañas modernas de elección. Jesús no empieza preguntando directamente a sus discípulos qué piensan ellos de él. En vez, hace la pregunta desde el lado, se puede decir. Primero les pregunta qué dicen los otros sobre él. ¿Quién dice la gente que soy yo? La variedad de respuestas nos dice algo de estas personas pensando las cosas diferentes de Jesús. Algunos pensaron que era Juan el Bautista, o Elías, o un profeta. Cada una de estas respuestas incorrectas nos dice algo de la persona hablando así. Los que pensaron que Jesús era Juan el Bautista reconocieron que Jesús pidió la conversión, que Jesús pedía la conversión, el cambio en la vida, fuera del pecado y hasta la rectitud. Pero confundir a Jesús con Juan el Bautista es ver a Jesús solo de manera humana. Reconoce su humanidad, pero no reconoce su divinidad, no reconoce que es Dios. Y los que pensaron que Jesús fue Elías, vieron en Jesús una persona sobrenatural, vieron en Jesús alguien místico, podemos decir, y vieron a alguien indicando el final de los tiempos. En el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, hay una profecía de que Elías regresará antes del día del Señor, o antes de la venida del Señor. Confundir a Jesús por Elías se trata de buscar el final de los tiempos, pero sin arrepentimiento y sin conversión. De una manera podríamos decir que vieron y reconocieron su divinidad, sin ver o sin reconocer su humanidad. Luego, hay personas que pensaron que Jesús simplemente fue alguno de los profetas. Y así reconocieron que Jesús habla de parte de Dios. Habla por parte de Dios, pero no reconocen que es Dios, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, estos son los errores, podemos decir, y qué significan esos. Pero finalmente Jesús pone su pregunta más personal. Después de haber escuchado qué piensan los demás sobre él ya está interesado en qué dicen sus discípulos, las personas más cercanas con él. Entonces les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Jesús ya no está interesado simplemente en escuchar la opinión de los demás o la percepción de sus discípulos de los pensamientos de otros. Ya quiere que sus propios discípulos declaren sus creencias. Jesús ya sabe las respuestas.
Él ya sabe que van a decir, pero Él quiere que ellos reflexionen en la situación, que piensen y declaren su fe. Ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro, hablando por el grupo, dice claramente, tú eres el Mesías. Podemos alegrarnos en la declaración de San Pedro, pero vemos en este momento que Pedro no entiende todo. Estamos en Marcos capítulo 8, entonces hay mucho más que venir antes de la crucifixión. Y Pedro no quiere creer, casi no puede creer de que Jesús va a morirse. Entonces cuando Jesús dice que va a sufrir, Pedro dice que no puede ser. Y Jesús rechaza este pensamiento. Tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Y luego Jesús dice a la gente de la necesidad de negarnos a nosotros mismos y cargarnos con nuestra cruz si vamos a seguir bien a Jesús. Así dice que la cruz no es simplemente un evento accidental que le va a pasar, sino algo esencial de su ministerio, de su presencia en la tierra. Entonces podemos ver una progresión, un movimiento que sucede aquí en el compromiso que Él pide de nosotros. Primero, reconocemos que Jesús sí dice cosas muy buenas, pero no es simplemente un buen maestro como Juan el Bautista. No es la segunda venida de Elías preparándonos para el final de los tiempos. Tampoco es simplemente un profeta. Reconocemos que Jesús es el Cristo, el Salvador, el ungido, el Hijo de Dios. Y en reconocer que Jesús es el Cristo, sabemos también, como escuchamos en la carta de Santiago, que una fe sin obras está muerta. Así reconocemos que no es suficiente simplemente creer en Jesús como Hijo de Dios. No es suficiente simplemente aceptarlo como nuestro Señor y Salvador personal. Estos son pasos importantes, son buenos, pero son simplemente pasos en un viaje que no es total, no es completo, si no nos negamos, si no cargamos con nuestra cruz, si no seguimos a Jesús, el paso de reconocerlo como Salvador es solo un paso de un viaje incompleto. Tenemos que hacerlo todo, ver que Jesús es Señor, reconocer su importancia en nuestra vida, y luego seguir sus mandamientos, poner en acción la fe que tenemos. Este es el viaje, el camino a que Jesús nos invita. Y este quiere decir dejar cualquier cosa que nos conduzca al pecado, negar lo que nos puede distraer de Dios, para que podamos poner a Dios encima de todo y reconocer las necesidades de otros antes de nuestros. Solo así podemos vivir nuestra fe y solo así podemos declarar totalmente y sinceramente: Jesús, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús no necesitó hacer una campaña para oficina política. No necesitó encuestas de opinión pública como los políticos de hoy.
pero sí puso una pregunta. Una pregunta para motivar a sus discípulos a reflexionar en sus creencias y declarar sus creencias. Y de nosotros quiere lo mismo.